Hola, bienvenido a Nómina BAM. Hoy queremos contarte los beneficios que tienes al recibir tu pago de planilla en BAM. Asesoría personalizada de acuerdo a cada una de tus necesidades. Eventos para impulsar tu carrera. Y un portafolio de productos pensado especialmente para ti. Y seguro estás pensando, ¿cuáles son esos productos? Te los presentamos. Administra tu dinero fácilmente con tu cuenta monetaria Planilla, con los siguientes beneficios. Monto de apertura 0 quetzales, sin cobro por manejo de cuenta y membresía de tarjeta de débito totalmente gratis. Planifica tus sueños con ahorro creciente Planilla y obtén tasa de interés preferencial por ser cliente nómina. En caso de emergencia podrás hacer 2 retiros al año y programa de ahorro mensual automático. Realiza tus compras con tarjetas de crédito BAM con las que obtienes beneficios exclusivos como reintegros, puntos o millas al inscribirte a Efecto BAM. Hasta 48 Visa cuotas en comercios aliados y distintos planes de lealtad con los que podrás acumular puntos, millas o Max Cash. Haz realidad tus proyectos con Credi Nómina con acceso a tasa de interés preferencial por ser cliente nómina, desembolso en 3 días y plazo de hasta 60 meses que te permitirán tener una cuota que se adecúa a tu presupuesto. Por último, asegura tu tranquilidad y la de tus seres queridos con Seguros BAM, con los que obtienes acceso a Crece con tu seguro, donde podrás obtener cursos y herramientas sin costo para impulsar tu carrera profesional. Opción de pago programado a tu cuenta monetaria y un portafolio de productos para cada necesidad. Para conocer más de nuestros productos y servicios, ingresa a bam.com.gt. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, en nombre de BAM, darles la más cordial bienvenida a este evento, a este espacio de intercambio de conocimientos, como nosotros lo llamamos, porque juntos aprendemos muchísimo de diferentes temas y estoy segura que el tema de hoy les va a encantar porque vamos a aprender muchas cosas tanto para nuestra vida personal como profesional. Así que, de nuevo, gracias por estar del otro lado de su computadora, teléfono celular, por conectarse hoy y darnos un espacio en su agenda. Para comenzar, quiero darle la palabra a Ricardo Rivera, vicepresidenta de Banca de Personas y Pymes, quien tiene las palabras iniciales para abrir este evento. Así que, Ricardo, muy buenas tardes. Gracias, Anitza. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí darle la bienvenida en nombre de BAM a este espacio que hemos preparado especialmente para ustedes. Para nosotros es importante ser ese aliado que pueda brindarles acceso a herramientas e información que aporten a su crecimiento profesional y personal. Hoy contamos con la participación de nuestra experta Evelyn Cardona, quien nos enseñará cómo potenciar nuestras competencias. Esperamos que sea un espacio de mucho enriquecimiento y los dejo con Anitza, no sin antes darle las gracias por su valiosa participación. Muchísimas gracias, Ricardo. Sin duda alguna, el fin es eso, agregarle valor a la vida de toda la gente que se está conectando a este tipo de eventos y a todos los clientes de BAM. Quiero platicarles un poquito de la hoja de vida de nuestra conferencista invitada. Realmente es muy amplia y vale la pena rescatar algunos puntitos para conocerla un poquito más a fondo. Hoy nos acompaña Evelyn Cardona. Ella es experta en acompañar equipos y organizaciones para crear la mejor versión de sí mismos. Además, es coach de mentalidad para ejecutivos y equipos, magíster en gestión y desarrollo estratégico del talento humano, licenciada en tecnología y administración de recursos humanos, con especializaciones y certificaciones, y aquí les menciono algunas: Train the Trainers, Design and Visual Thinking, aprendizaje transformacional
Mindshift, gestión de personas y equipo, Mindfulness-Based Stress Reduction, neuroliderazgo y neurocoaching, entre muchas otras cosas más. Así que por eso les dije, vamos a aprender muchísimo de ella, nuevos conceptos incluso de cómo podemos irlo aplicando en nuestra vida diaria, personal y profesional. Ella justamente nos estará mostrando cuál es la función de las competencias en nuestro perfil profesional, utilizándolas como una herramienta diferenciadora de quienes poseen a lo mejor la misma información y experiencia que nosotros. Antes de darle la palabra, porque yo sé que es un tema que les interesa muchísimo a ustedes, solo quiero comentarles también la mecánica del evento. Ustedes van a tener el chance de tener un espacio de preguntas y respuestas, así que a lo largo de esta exposición, ustedes pueden dejar sus interrogantes, sus preguntas, sus comentarios en el chat que ya está habilitado en esta plataforma. Ustedes lo encuentran del lado derecho y conforme Evelyn vaya platicando con nosotros, ustedes allí pueden dejar sus preguntas. Al finalizar la exposición, vamos a dar paso a este espacio y, por supuesto, haremos llegar sus preguntas para que Evelyn siga enriqueciéndonos a todos nosotros. Recuerden que de todas sus preguntas y de todos sus comentarios, todos vamos a aprender, así que agradecemos mantenerlo así de dinámico e interactivo. Evelyn, estamos todos ansiosos de pasar a escucharte, así que la plataforma es toda tuya y aprender se ha dicho. Buenas tardes para ti. Muchas gracias, Anita, por la presentación. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. De verdad, es un placer estar con todos ustedes el día de hoy para poder compartirles acerca de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras competencias y cuáles son las esenciales para poder marcar esa gran diferencia. Así es que, ¿están listos? Yo lo que quiero saber es si están listos. Pueden ir compartiendo por ahí en las plataformas en donde se encuentran. Si se encuentran listos, si tenemos esa visión y lo que queremos el día de hoy es que podamos expandir nuestra mente hacia un nuevo conocimiento. Así es que voy a comenzar con la presentación. Sin nada más, gracias por esta presentación y me encanta que construir ese espacio para que más personas puedan trabajar su mejor versión a través de desarrollar sus propias competencias. Así es que voy a comenzar compartiendo en potenciando mis competencias. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar de mejor manera las competencias? Y de pronto aquí está la pregunta de ¿qué son competencias? Además de la parte de cómo enfocarme de una mejor manera, de cómo trabajar más mis competencias, es importante identificar qué son, cómo funcionan, hacia dónde se dirigen y cómo las puedo potenciar de mejor manera. Quiero que en este espacio también, en el que vamos a estar compartiendo estos minutos, podamos tomar notas. Si está cerca de lápiz y papel, anota lo más relevante. Quiero que, y además, puedes hacerlo desde tu celular también, en el blog de notas, anotar lo más relevante, pero sobre todo, toda la parte del conocimiento que voy a adquirir el día de hoy, no solamente quiero que se quede en una información más, en un momento más donde pensemos qué voy a aprender hoy, sino qué voy a aplicar a partir desde hoy conociendo mis competencias. Así es que es anotar lo más relevante y sobre todo aplicar lo más importante, que es lo que buscamos en este contexto. ¿Y qué son competencias? Empezando desde ahí, tomando una idea de cómo funcionan las competencias laborales. Según Marta Ales, nos comparte que las competencias laborales se adquieren a través del aprendizaje, se adquieren a través de la formación, pero también se combinan en función de las destrezas, la capacidad que yo tenga de ejecución y además es una función que se ejecuta de forma efectiva, puede ser transversal a través del tiempo. Por ahí me preguntaban en un momento mis clientes, Evelyn, al final de cuentas, la parte de ser un líder, puede ser que yo nazca siendo un líder nato o que yo me desarrolle o ya sea un líder o que pueda desarrollarme. Y aquí, justamente, Marta Ales comparte que esas competencias se adquieren a través del aprendizaje, se pueden ir desarrollando, pero es importante que también pueda combinar esas competencias a través de las destrezas de cómo lo hago en este momento. Y esta imagen probablemente
Quienes ya reflexionaron, se les antojará una deliciosa manzana o una deliciosa naranja, pero aquí en esta imagen quiero que lo llevemos al momento específico de decir que a través de las competencias yo puedo ser una mejor versión y a través de las competencias yo soy un ser único e irrepetible. Es decir, mientras muchas personas pueden desarrollar ciertas competencias como comunicar asertivamente, poder negociar, poder un momento de trabajar bajo en entornos de equipo, poder tomar decisiones, más y mejores decisiones sobre todo, poder ser un líder. Pero, ¿qué pasa con esta imagen? Nadie puede mencionar, decir que va a ser algo similar, que va a ser algo igual. Cuando hablamos también de competencias, también es no competir con el otro, sino competir conmigo mismo. A eso es realmente a lo que se refieren las competencias, que yo pueda competir con esa versión que yo tengo, cómo yo me desarrollo y yo cómo crezco a través de ese espacio. Entonces, derivado de varios autores como Marta Alles, Spencer, yo he aterrizado en que las competencias están formadas por las habilidades, por las capacidades, por los conocimientos que tiene una persona para que pueda cumplir eficientemente una tarea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eficientizar de mejor manera un proceso, un esquema? Y a eso hay 3 elementos que quiero mencionarles. Inicialmente, poder trabajar sobre justo esa pirámide que Spencer nos comparte es inicialmente con el saber. Las competencias inician con el conocimiento. El primer momento en donde yo tengo una curiosidad, yo quiero saber algo, yo investigo, yo me apropio del propio conocimiento y empiezo a expandirme a través de ese conocimiento. A través de lecturas, a través de libros, a través de escuchar podcasts, audios, todo esto, todo este conocimiento y esta mochila que yo llevo a mí es la parte que Spencer menciona, la parte de saber. Y en ese mismo momento, en esta pirámide, encontramos también el poder. Una vez yo adquiera el conocimiento, yo puedo trabajar, yo puedo ejercer, yo puedo ejecutar y yo puedo encontrar las formas más ágiles de hacerlas y por eso es contar con esas habilidades para que yo lo pueda hacer y que sea mucho más fácil y que en ese contexto también entonces pueda fluir. Y en este último momento de la pirámide se encuentra el querer. Yo puedo poseer actitudes favorables para que esto suceda. Cuando yo estoy entrenando constantemente líderes y alumnos en un contexto de formarnos en competencias, en un contexto de trabajar tanto competencias duras como blandas, que en un momento se los voy a compartir, es hablar del querer. Esa parte del querer no necesariamente es en la parte de actitud, es cómo yo lo voy a hacer. Escuchamos si una persona es apto para hacerlo, yo puedo referirme si es apto en función de que sí, esta persona tiene el conocimiento, sabe hacerlo y por lo tanto es apta para la labor, apta para la tarea. Pero si hablo del querer, aquí nos encontramos en un momento muy en competencia blanda. La parte del querer posee las actitudes, posee esa parte intrínseca, es donde yo empiezo a encontrar motivos y encuentro razones para hacer de mejor manera las actividades que puedo hacer a través de las competencias. En competencias encontramos un modelo muy famoso, también de Spencer, que se llama el modelo del iceberg. Sé que muchos de nosotros probablemente conocemos un iceberg, o al menos hemos visto un iceberg, y cómo está conformado un iceberg. Cuando hablamos del modelo del iceberg en competencias, tenemos la parte muy pequeña que vemos a lo lejos y que podemos divisar y que así como el Titanic dijo, puedo pasar fácilmente y no tengo ningún problema porque puede ser que este témpano de hielo no va a ser tan grande, pero significativamente y metafóricamente aquí el iceberg es toda la parte que está abajo, toda la parte que no vemos. Así es que en competencias nosotros podemos hablar de lo que sí vemos a través del entrenamiento, a través de las skills, a través de los conocimientos.
Cuando a mí me preguntan, ¿sabe usted otro idioma? Sí, ¿cómo lo compruebo? Empiezo a hablar el idioma para saber que es visible ese comportamiento. Mientras que la parte invisible del iceberg es mucho más complejo de ver. Por eso, cuando hablamos de competencias y desarrollamos un momento, cuando, por ejemplo, estamos en una entrevista de trabajo, si esa persona me dice, sé inglés, la parte visible, yo puedo ser y demostrar que sé inglés, por ejemplo. O si sé usar un sistema, una plataforma, un nuevo programa, también lo puedo comprobar, evidentemente, con la parte más visual, con la parte de comportamiento observable. Pero, ¿dónde está la parte del iceberg más profunda? Y justamente por eso me fascina y me encanta hablar sobre este contexto, porque cuando hablamos del iceberg es una parte tan grande, tan inmensa y tan profunda que así es como funcionamos nosotros también, donde encontramos los rasgos de personalidad, donde encontramos los rasgos de nuestro autoconcepto, nuestros rasgos de carácter, nuestros motivos más profundos y situaciones, incluso si lo hablamos en un momento muy puntual con otras herramientas, hay situaciones que solo nosotros sabemos que sabemos. Y en ese iceberg, dentro de la personalidad, también cuando hacemos evaluaciones, cuando utilizamos herramientas, hay personas que cuando encuentran herramientas, y no me dejará mentir, dígame si en algún momento de su vida usted ha hecho una evaluación, usted ha hecho una prueba psicométrica, en donde esa prueba psicométrica psicológica le arroja cierta información y lo describe de tal manera que usted dice, ese soy yo. Esta herramienta me está describiendo tal y cual soy, cómo yo me comporto en una situación normal, cómo yo me comporto en una situación bajo presión. Estas son las cosas que me pasan. Y aquí es donde el modelo del iceberg toma poder y toma un momento en el que nosotros creamos conciencia de, sí, las competencias entonces, hard skills, que son las duras, podemos decir en este modelo que es la parte más visible. La parte hard, la parte dura, es la parte que yo puedo ejecutar, así como el saber, tanto como el poder. Pero la parte soft skill, que está en este modelo del iceberg, podemos visualizarlo acá, en este modelo, que es la parte de abajo, la parte soft skill. Y también estudios que se han hecho, como en Harvard Business Review, en función a hablar de competencias tanto duras como un ejecutivo, porque es muy bueno en su alto IQ, es decir, tiene muchas habilidades prácticas, técnicas y duras que las puede ejecutar muy bien. Pero cuando hablamos del contexto soft, nos vamos a la parte más blanda de ese ser, que es el iceberg. Y ese ejecutivo, entonces, en ese momento de esa ejecución, hablamos de cómo puede tomar más y mejores decisiones. ¿Cómo podemos medir si esa persona es emocionalmente asertiva? ¿O cómo podemos descubrir si esa persona realmente es persuasiva y sabe comunicar afectivamente? Entonces, por eso esta parte en donde este estudio menciona que sí, es importante tanto la hard skill como la soft skill, las competencias duras y blandas, pero hoy por hoy en este estudio se le ha llamado las essential skills, que son las competencias esenciales que un ser humano es importante que pueda desarrollar conforme su evolución. Y aquí les quiero preguntar, anótenlo en su blog de notas, anótenlo aquí en el chat si usted lo quiere compartir, si usted conoce sus competencias entonces esenciales. Pueden decirme, Evelyn, sí, yo he escuchado sobre competencias, he escuchado sobre muchas competencias que incluso yo quisiera tener, o he visto competencias en mi jefe, en mi líder, en un colega de trabajo, en un referente, competencias con mi pareja, competencias que yo he visto con personas en las que yo identifico y veo y digo, estas competencias, ¿sí? O estos rasgos de personalidad o estas habilidades que tiene esta persona, no fácilmente las puede tener otra persona. Por eso es que en algunos contextos, laboralmente hablando, es ¿por qué esta persona sí y yo no? Entonces, ¿cómo poder desarrollarlas? Quiero en este momento que identifiquemos, que piensen por unos segundos si tienen detallados, si tienen en este espacio de pensar o si en algún momento creaste conciencia de decir, ¿cuáles son esas competencias que yo tengo? ¿Para qué soy bueno?
A veces cuando llego con una pregunta así en frío y les digo, ¿conoces sus competencias esenciales? Y entonces empiezan a decirme, Evelyn, explíquenos qué son competencias para poder saber cuáles son mis esenciales. Y llevar a aterrizar una pregunta a lo muy fácil. Yo les pregunto inicialmente cuando tengo clase con mis alumnos o cuando estoy en algunos talleres, una de las preguntas más aterrizadas es, ¿en qué eres bueno? Entonces yo creo que en este espacio es mucho más fácil identificarlo, ¿cierto? Puedes inmediatamente pensar en, yo soy bueno para las matemáticas, yo soy bueno para trabajar en finanzas, yo soy bueno hablando en público, yo soy bueno, o sea, puedes ir determinando y descubriendo al menos 3 competencias en las que tú puedes ir desarrollando aún mejor. Las competencias son comportamientos observables que describen conocimientos, entonces, y que fácilmente esos conocimientos se trasladan en habilidades y características que te hace como persona, ¿sí? Y esas competencias también tienen beneficios. Podemos pensar aquí, bueno, y entonces las competencias, si yo las conozco a cabalidad o si yo sé que ya identifiqué mis 3 mejores competencias, ¿qué beneficios puedo obtener de ellas? Y aquí te quiero plantear algunos beneficios para que nosotros podamos identificar que tenemos espacios para esa generación. Y te voy a ir contando poco a poco cada una de ellas. El primer beneficio en las competencias es generar conciencia y crear responsabilidad. Me encanta este primer beneficio porque justamente siendo un coach ejecutivo, un coach de líderes de alto desempeño, coach de profesionales de alto desempeño, constantemente estoy retando a las personas porque el coaching a través de esto genera esos 3 elementos. 1 es crear conciencia, 2 es tomar responsabilidad de esa conciencia y número 3 es facultarse hacia la acción. Una vez yo pueda generar conciencia, tomo responsabilidad de lo que me corresponde y en ese momento yo me disparo para tomar acción. Es decir, empiezo en ese momento a decir qué cosas yo veía antes, que antes podía decirse que tenían solución, pero que yo no las veía constantemente. Y yo veía cosas que hoy sí me están potenciando. Otro beneficio es mejorar el rendimiento y la productividad individual y organizacional. Uno de los temas que constantemente me están rodeando y que constantemente es como yo apoyo a esos ejecutivos. Porque esas son una de las preguntas, es ¿cómo puedo ser más productivo? Y cuenten también si les ha pasado. Sé que en algún momento de la vida nos ha pasado. Cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos una actividad, queremos que el día nos abunde más de 24 horas y sentimos que al final del día estamos estresados, abrumados y agobiados porque no sabemos en el camino en el que estamos. Y porque al final del día decimos, hice tanto, pero estoy tan agotada, tan cansado y tan agotado que siento que no hice mucho. Entonces, cuando yo entiendo y genero conciencia de esas competencias que tengo, de lo que sí puedo hacer, de lo que sí sé hacer y por lo tanto, si quiero hacer, ¿se acuerdan? ¿Sí? El poder, el saber, el querer. Con ese momento estoy minimizando ese espacio en donde me siento tan agotado y decir, quiero hacer tantas cosas al mismo tiempo que no me da la vida. El beneficio número 3, contribuir a adaptar a la persona, al puesto y a la cultura organizacional. Aquí hablamos puntualmente en la parte organizacional, donde yo puedo contribuir de mejor manera mis elementos en competencias, yo puedo contribuir de mejor manera en mis talentos y yo puedo desarrollar mi potencial rápidamente. Y aquí en este espacio, punto número 3, también me detengo, porque probablemente pensamos de que para llegar a esa posición me lleva tanto tiempo o me desgasta tanto tiempo. Entonces, a veces encontramos el camino y cuando tenemos 3 posibilidades o 3 caminos a tomar, lamentablemente nos encanta tomar el más largo, el más confuso y el que probablemente nos pueda llegar a perder. Aquí en este punto número 3, para poder contribuir a adaptar a la persona a que se pueda
condicionar y que pueda acoplarse a una cultura organizacional, es importante que yo tenga claridad. Por eso cuando hablamos de estrategia, claridad, cuando hablamos de planeación estratégica en una organización, pensamos en esa claridad para poder enfocarnos y saber si estoy cumpliendo con los objetivos tanto de mi persona, con mis competencias, y que esos mismos objetivos puedan casar e impactar en la cultura organizacional y en los objetivos que la organización busca. El cuarto beneficio. Este cuarto beneficio es que yo pueda seguir promoviendo una formación progresiva. ¿Y cómo te explico este cuarto beneficio? Este cuarto, así como cada uno de estos beneficios, yo diría, tenemos para un taller, para una masterclass, cada uno de ellos. Cuando hablo del cuarto beneficio, me refiero a hablar de una mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, una especialista, psicóloga, habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Hizo estudios en Estados Unidos, en universidades de Estados Unidos, donde figuraban másters, estudiantes de maestría, en donde ellos buscaban cuál era el mejor equilibrio para rendir más, para producir más, para sacar mejores notas, para ser buenos ejecutivos, para ser recomendados, para hacer networking. Y este momento en el que te quiero aterrizar con esto es si es una mentalidad fija que me hace decir, ya lo sé todo lo que debo de hacer, ya no tengo nada más que aprender, esta información que me están dando probablemente no me funciona hoy, sino es expandir tu conocimiento a través de pensar qué me está haciendo falta. ¿Qué es lo que hoy estoy aprendiendo que probablemente lo aprendí hace años en la universidad o con un colega o con un líder? ¿De qué manera hoy me está hablando este conocimiento? Cuando hablo de mentalidad de crecimiento, me refiero a ese mindset, sí, a esa mentalidad que empezamos a tener y empezamos a expandirnos y empezamos a formar y podemos identificar también cómo son esas competencias esenciales en mi vida, cómo yo las puedo aplicar, cómo pueden ser más fáciles. Entonces son 4 beneficios. Crear conciencia, poder tomar responsabilidad, mejorar el rendimiento y productividad, porque sí, todos queremos ser productivos con lo que hacemos todos los días. Contribuir y adaptar esa persona que soy hoy, cómo puedo impactar en la organización y expandir ese conocimiento y buscar las alternativas para pegar en el clavo de esos objetivos que la empresa busca. Y el cuarto es promover entonces esa formación progresiva. Cómo expandir mi conocimiento, cómo crear esa mentalidad de crecimiento para que yo pueda trabajar de mejor manera. Aquí te quiero compartir algunas competencias demandadas para poder aterrizar a esa competencia clave que constantemente cuando estoy desarrollando líderes, cuando voy a una organización, cuando hago esa sesión con este líder y me dice, tenemos algunas competencias ya definidas o si no están muy definidas, constantemente pegamos en estas. Según un estudio de Harvard Business Review, nos habla de las habilidades que los líderes necesitan a todo nivel. Voy a empezar por el número 5, que es inspirar y motivar a otros, ¿sí? Probablemente has escuchado muchos motivadores que hablan únicamente otros y coachar a gente de alto rendimiento es retar a otros, más que inspirarlos y salir de una... No pasa nada. Y esa es una de las habilidades que sí menciona Harvard Business Review, que fueron una de las 5, digamos, top 5 de tantas competencias que podemos encontrar. Y esas habilidades. La número 4 es mostrar alta integridad y honestidad. ¿Qué significa la integridad? ¿Qué significa la honestidad? Y cómo esto puede compaginar en mi entorno, en mi sistema familiar, en mi sistema familiar de origen, mi sistema familiar nuclear y sobre todo en ese sistema en el que yo estoy, porque yo estoy activamente laboral, ¿no? Soy una persona que estoy laboralmente activo y que puedo desarrollar también a través de lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo siento. A eso se refiere también esa integridad. El número 3, según Harvard Business Review, es resolver y analizar problemas.
Esta parte de resolver y analizar problemas trae mucho detrás. Cómo nosotros podemos compartir ese concepto de analizar la situación, ver qué alternativas de solución tengo, y eso también se basa en esa habilidad. La número 2 es un enfoque basado en resultados. Cuando yo ejecuto, cuando yo trabajo un proyecto, un problema, una situación, una actividad, debo de estar enfocado y pensar, si yo hago esto, ¿qué resultado voy a tener? Y esto es importante, porque cada momento que tienes en la organización, en el para qué de tu organización, en los objetivos que estoy planteando, hablar de estar enfocado es tener claridad para saber cuál es el resultado que quiero tener, y que sobre todo es importante que tengas resultados con propósito. Y la número 1, señoras y señores, según Harvard Business Review, y según, bueno, sí, lo está diciendo Harvard Business Review, genial, pero es algo que estamos viviendo hoy, latentemente. Y una de las competencias que yo puedo decir, yo les comparto constantemente que una de las top competencias son liderazgo y comunicación asertiva. Y sí, definitivamente comunicación asertiva aquí nos pegó con esta data en la número 1. Una comunicación asertiva va a hacer que yo pueda desarrollar muchas más competencias. Así es que hablando de muchas más competencias a trabajarlas, el cómo hacerlo, si yo comunico asertivamente, voy a ser efectivo en todas las demás competencias. Piénsenlo así. Entonces, Evelyn, ¿qué es comunicar asertivamente? ¿Cómo puedo hacer un líder para que yo comunique de mejor manera? Daniel Goleman habla de que la comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor. Genial. Pero que esta habilidad social está asociada a la inteligencia emocional, inevitablemente. Es la capacidad para que nosotros podamos comunicarnos de manera armoniosa y eficaz con los demás. Cuando estoy trabajando con líderes me dicen, Evelyn, yo comunico asertivamente, yo doy instrucciones claras, yo doy la información, yo delego, yo hago lo que debo de hacer. Sí, pero una cosa es que puedas comunicar, que puedas transferir el conocimiento, pero otra es que lo puedas hacer de manera asertiva. ¿Cómo es que puede funcionar de una manera asertiva? Por eso aquí les comparto que con esa comunicación, quiero que lo veamos así. Con la comunicación que sea asertiva, logramos manifestar a los otros de forma simple, clara, oportuna, lo que sentimos, lo que queremos o pensamos. Probablemente sé que hablando de comunicación asertiva en este contexto de las competencias, hubieras pensado, wow, según la Real Academia Española, ¿qué es comunicar asertivamente? ¿Sí? Y si nos vamos a Google y buscamos comunicación asertiva, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo de mejor manera? Y de estudiar en función a esa competencia y llevar un momento específico a esa competencia, una de mis conclusiones es, si no eres simple, si no eres claro y si no eres oportuno con el yo, es decir, con el ser, esto va a hacer un poco de interferencia en función de cómo estás comunicando asertivamente. Simple, claro, oportuno. No hay más. Aquí quiero que con estas imágenes podamos llevarnos y evaluar un poco sobre lo que pienso. Hay un contexto importante que tiene un resultado final, ¿sí? Y nuestro cerebro funciona así. Somos tan racionales como emocionales. Nosotros tenemos, inicialmente cuando nos han dicho el cerebro dual, ¿verdad? El cerebro está dividido en dos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Nos han dicho constantemente que el hemisferio izquierdo es el lógico, analítico, el pragmático, el cerebro que piensa, el cerebro que toma decisiones, el cerebro que habla mucho de lógica y necesita recabar información. Ese es tu cerebro izquierdo hablándote y diciéndote, necesitas tener tanta información para tomar una decisión. Mientras más información tengas, mejor. Mientras más me confundas, mejor. Mientras que el cerebro derecho habla de ser más creativo, ser
dreamer, como le decimos, que es un más soñador, un cerebro que tiene tantos colores, que puede idear, pero a veces el cerebro derecho de pronto se puede ir, si nos vamos al extremo, muy alto, en donde el izquierdo viene y dice, hay que aterrizarnos un poco. Pero a través de ello, no solo el hemisferio izquierdo y derecho, también que en un cerebro triuno, también que nos habla tanto Daniel Goleman, con este sentido, que ha estudiado a través de cómo hacerlo, en ese cerebro triuno también está la parte pensante, que es el neocórtex. Tenemos la parte reptiliana, que es el cerebro que trabaja por intuición, toda la parte intuitiva, toda la parte que me lanzo y que a veces no pienso sin antes de hacer las cosas. Pero está también el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Y aquí quiero que entonces en estas imágenes veas cómo estos cerebros, izquierdo, derecho o el cerebro triuno, cómo estos cerebros van fusionándose a través de esa comunicación, por eso a llegar a ello, como lo que pienso. Y quiero llevarte al momento en el que no te quiero llevar muy lejos. El día de hoy, si puedes pensar en las primeras horas desde que te levantaste, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué fueron esos primeros pensamientos que vinieron a tu mente en las primeras horas del día? Sé que son muchos, ¿sí? Sé que son muchos pensamientos, mucho más de 100 pensamientos en las primeras horas, incluso en los primeros minutos, me animaría a decir. Llevarlo a lo que siento. Sí, inicias con un pensamiento y luego tienes una emoción. Sé que con ese primer pensamiento de lo que estamos haciendo hay una emoción. Luego de esa emoción está lo que digo. Sí, y aquí lo quiero mencionar lo digo. ¿Cómo lo dices? ¿De qué manera lo dices? ¿Te lo estás diciendo a ti mismo? ¿Son diálogos internos? ¿Se lo estás diciendo a otra persona? ¿Cuáles son esos momentos en los que estoy trabajando ahí? ¿Y cómo es? Pensamiento, emoción, reacción y resultado. Cuando yo tengo un resultado es lo que hago. ¿Cómo lo hago? Y en este cuadrante es importante que también nos detengamos a pensar cómo lo estás haciendo. ¿Cómo estás comunicando hoy lo que quieres comunicar? O hay momentos en los que dices, no debía haber dicho esto, ¿sí? Pero es inevitable. Cuando llegan los diálogos internos a nuestra mente, a nuestra cabeza y nos dice, sí, o viene el diálogo interno y te repite y te vuelve a repetir, esto deberías, es que deberías de hacer esto, es que podrías hacer esto, es que, ¿sí? Y tanta información que tenemos, yo podría decir que estamos infoxicados. Tenemos demasiada información, tenemos tanto afuera que por el simple hecho de levantarnos, probablemente aquí me vas a decir, Evelyn, lo primero que hice al levantarme, que envió su celular. Yo vi mi celular. O muchas veces es que lo primero que hago es ver mi celular. Y aquí hay momentos de pausa que es importante identificar si quieres ser un buen líder. Si realmente llevas a accionar o si llegas a hacer más conciencia sobre el cómo hacer mejor y trabajar mi comunicación. Y te quiero decir, sí, el líder puede ser un comunicador asertivo, pero no se trata solamente de comunicar. Al hablar existe la comunicación no verbal. Podemos encontrar que tenemos mucho más resultados y muchas más cosas que descubrimos a través de la comunicación no verbal. Y por eso es importante identificar y tener esa capacidad de saber que antes de hablar, debo de tener la capacidad de escuchar. Por ahí yo escuchaba acerca de, sí, por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿sí? Y parte de esa comunicación siendo elocuente es, y puede ser que suene como un momento en el que, Evelyn, ¿cómo hago para comunicar mejor? Única, exclusivamente, voy a lograr algo con la constancia y la disciplina practicándola, haciéndola. Y aquí hablamos de saber observar.
podemos pensar en cómo estoy observando mi comunicación hoy. Hablo de conversar. ¿Cómo converso? Y hablo de acordar. ¿Cuáles son los acuerdos a los que yo puedo llegar generando una buena comunicación? Y entonces, hablar de comunicación también es hablar de establecer límites. Cuando yo hablo de establecer límites, es importante que pueda tener ese momento de, sí, esa comunicación de establecer límites es importante, pero ¿cómo establezco límites, Evelyn, en la comunicación? Una herramienta, una de las herramientas que constantemente les comparto a los líderes y que probablemente queremos descubrir esa fórmula mágica para comunicar muy bien y ser efectivos y necesito esa herramienta. La herramienta no es nada más que el sí y no. Y quiero que pienses también, ¿qué pasa cuando dices sí? Pensemos en un momento cuando acordamos el café con un amigo, una amiga. ¿Qué pasa cuando me quedo de reunir con una persona? ¿Qué pasa cuando quiero reunirme con un colega, con un líder? ¿Sí? Lo hago formal, establezco acuerdos, genero un compromiso. Eso también. El sí me faculta hacia la acción. Con el sí obtengo resultados. Yo sé que muchos de nosotros queremos, seguramente, en nuestra mente, en esos pensamientos que vienen desde hace mucho tiempo, muchos queremos conseguir un sí. De pronto es sí a ese negocio, sí a ese nuevo proyecto, sí a ese viaje. Nos encanta escuchar los sís cuando están generados con otra persona. Pero esta herramienta es muy válida y se potencia cuando trabajamos el no. Y en esta parte de competencias es importante, cuando hablo de la comunicación asertiva, el trabajar el no. Y esto, sí, la comunicación asertiva, como les mencioné, puede llevarme a muchas más herramientas, a muchas más competencias, pero cuando hablo de no, de decir no en la comunicación asertiva, establezco prioridades. Evelyn, es que de verdad me da pena decirle que no. Prefiero decirle que sí para evitar problemas. O sea, yo de verdad evado el hecho de entrar en un conflicto y mejor le digo que sí. Cuando hago mis sesiones de coaching es, ¿cómo te sentiste haberle dicho que sí? Pues en ese momento me sentí como comprometido, me sentí aludido, me sentí responsable, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si realmente la respuesta en lugar de esa que haya sido un sí, qué hubiera pasado si esa respuesta hubiera sido que no? ¿Cómo se hubiera sentido? ¿Cómo lo hubiera hecho? Entonces, el no me hace establecer prioridades. El no me hace explicar razones. Y eso es importante. Yo tengo hijos, tengo 2 hijos. Y es importante y sé que para los que tengan este contexto, desde el entorno familiar sucede. Y es, quiero algo. Si Marcos me pide algo, mi hijo me dice, quiero algo. No, no, no. Entonces, esta parte es importante hacerla no solo como ejercicio constantemente, sino explicar las razones del por qué no, que hay un motivo atrás de ese no. Esto también me hace generarme, en cualquier contexto, no hacer falsas promesas. Imagínense, y hablando justo con este estudio que dice Harvard, cuando hablar de integridad, de honestidad, que es una de las características o habilidades más altas, está en el top 10, top 5 de cómo ser un mejor líder. ¿Qué pasa si yo le digo a mi equipo de trabajo que haga algo y yo hago lo contrario? ¿Qué pasa si yo le digo a mi equipo de trabajo cómo hacer las cosas y yo lo hago al contrario? Es decir, no es congruente con lo que nosotros podemos pensar. Y aquí hay varios ejercicios que podemos hacer en función de la congruencia. Si me estás viendo en este momento, quiero que hagamos este rapidísimo ejercicio, ¿sí? Por favor, todos los que me están viendo en este momento, vamos a poner la mano en el hombro.
¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Me siguen? Mano en la cabeza, hombro, cabeza, hombro, cintura, hombro, cabeza, hombro, mentón. Tit, 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 tit. Deja la mano ahí donde está. Deja la mano donde está. ¿Qué acabas de hacer? ¿Lo que yo hice o lo que yo dije? Porque este no es el mentón, señores. El mentón es este, ¿cierto? Y es como que, ¡ah! Sí, muchos seguramente hicieron lo que yo hice y no lo que yo dije. Y esto suele pasar entonces cuando trabajo esa comunicación, que pretendo que sea clara, sencilla, simple, pero al final de cuentas estoy haciendo algo diferente y entonces no encontramos congruencia con esto. No hago falsas promesas, no creo falsas expectativas. ¿Y saben qué también hace el no? Que es una herramienta poderosa. Mejora relaciones. Eso hace el no. Yo lo he podido comprobar con mi trabajo y con mi familia. ¿Sí? ¿Qué situaciones entonces destruyen la comunicación? Pensemos en un momento en el entorno laboral. ¿Qué situaciones en la comunicación destruyen el ambiente de trabajo? Pensemos en alguna situación una situación incómoda en la que hay una conversación que no quiero hacer, hay una llamada que prefiero evitar, ¿verdad? No quiero confrontar. Entonces, ¿qué situaciones pueden ser una bola de nieve que al final de cuentas pueden destruir esa relación en un ambiente laboral? Pero quiero llevarte también a que pienses entonces qué situaciones en la comunicación pueden fortalecer nuestro ambiente de trabajo. Con ese contexto puedo identificar y puedo definir ese espacio para saber si, Evelyn, características y cosas, y como nosotros pensamos, vemos constantemente personas y referentes, ¿sí? Pensamos en referentes en él es el mejor comunicador, en él es un buen líder, él es un buen vendedor, él es un buen negociador. Tenemos regularmente un punto de partida con personas que tienen esa referencia. Y identificando, observando, conversando y teniendo, digamos, estas herramientas que a mí me hacen como coach acompañar a esos líderes, identificar algunas características que tienen esas personas. Y características que podemos pensar que son muy complejas de hacer. Pero ¿saben cuáles son las características que tienen esas personas que comunican asertivamente? Una de ellas es que saben escuchar activamente. El saber escuchar activamente no es, háblame, no te preocupes, yo aquí estoy mandando un mensaje, estoy viendo mi celular, no te preocupes, aquí, yo te escucho, sí, yo te escucho. Él no está escuchando activamente. Una persona de alto rendimiento que trabaja su competencia de comunicación asertiva sabe escuchar activamente y yo le agregaría acá genuinamente, porque te ve a los ojos. Aún estamos en un contexto virtual, sabe prestar atención, sabe escuchar las necesidades del otro. Otra de las características es que son abiertos al feedback. El feedback no es nada más que la retroalimentación. Y estas personas que son constantemente abiertas al feedback es, contame, ¿cómo viste esta presentación? Contame, ¿qué piensas de esto? O dime, ¿cuál es tu punto de vista? O dime, o más aún, cuando yo confronto y de pronto utilizo una de las herramientas con los líderes es, pida feedback. Cuando llegan y me lo piden a mí, obviamente, me dicen, Evelyn, ¿qué puedo hacer para hacer esto específicamente? Y una de las cosas que le digo es, ¿ya se lo pidió directamente a la persona? ¿Sí? ¿Cierto? Porque usted quiere tener el sí, ¿no? Quiere tener el aumento, quiere tener ese ascenso, quiere tener ese proyecto, sí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué acciones ha hecho? ¿Ha pedido feedback? Otra de esas características van compaginadas a esto y es emiten su opinión oportunamente. Una persona de alto rendimiento con una comunicación asertiva y con una mente abierta, con una mentalidad de crecimiento, constantemente emite su opinión, pero es oportuno. Conocen y aplican apropiadamente la persuasión. Y quiero que entendamos muy bien, podemos desglosar aquí mucho sobre el término de qué es persuadir.
Y de pronto tenemos confundido ese término en algunos contextos. ¿Cómo podemos persuadir si no es la utiliza adecuadamente? Otra característica es que mejoran su relación intrapersonal. Ojo, la intra es hacia adentro. Trabajo conmigo mismo, trabajo mis diálogos internos, me hablo en voz alta, me hablo en voz baja, empiezo a trabajar ese cuadrante, que es lo que digo, lo que pienso, lo que hago, ¿sí? Lo que acciono, lo que siento. A través de eso trabajo mi intrapersonal. Es la relación que tengo conmigo mismo. Por eso va mejorando entonces después su relación interpersonal, que quiere decir la relación con otros. Y por último, desarrollan asertividad emocional, ¿sí? Es saber identificar qué son las emociones, cómo trabajan y cuál es el trabajo que tienen las emociones para cada uno de nosotros, porque de pronto pensamos en nosotros somos seres emocionales, pero constantemente debemos de ser felices o estar en armonía o hacer cosas diferentes, mientras que la conexión emocional o la asertividad emocional es también saber trabajar la resiliencia, trabajar el enojo, trabajar la ira, trabajar todos esos momentos que me frustran y me agobian, cómo poderlos sobrellevar. Esas son las características que también el líder tiene. Muy brevemente quiero explicarte esta imagen que ves ahora aquí, en donde podemos desarrollar y potenciar el comunicar asertivamente, hablando del feedback también, hablando de esa retroalimentación. Cuando hablamos de un punto fuerte, quiero que te enfoques en las caritas de color amarillo. Las caras de color amarillo eres tú, mientras que las caras de color verde son los otros. Cualquier persona a mi alrededor, mi hijo, mi hermano, mi jefe, mi colega, todas las personas que me rodean. Pero tú eres el amarillo. Cuando hablamos de un punto fuerte, la cara de color amarillo está como feliz. Esto quiere decir, yo sé lo que hago, sé mis competencias, puedo comunicar asertivamente. ¿Y qué crees que piensa la cara verde? Es decir, los otros. Está igual, ¿no? Piensan exactamente lo mismo. Ella o él comunica asertivamente, se apropia de la situación, sabe tomar decisiones, es oportuno, ¿sí? Crea resultados. Cuando hay un punto fuerte oculto, vean la cara, esa cara cambia, ¿no? Mi cara amarilla es, no, yo creo que no voy a poder, yo no puedo hablar en público, yo no comunico asertivamente, yo no voy a poder entregar este proyecto a tiempo. ¿Qué creen que piensan los demás? La cara verde es diferente. Todas las personas que están a mi alrededor conocen, identifican y valoran mis habilidades y mi potencialidad para poder hacer las cosas. Siguiente, cuando hablo de discrepancia, ojo en la discrepancia, vean la cara amarilla es, yo soy el mejor, yo sé hacer esto, yo puedo desarrollar personas, yo puedo, y que estoy constantemente diciendo yo, ¿qué crees que piensan los demás de ti? Vean esa cara, hay incongruencia. Él dice que desarrolla personas, pero no he visto a nadie que ha desarrollado en su equipo de trabajo. Él dice que comunica asertivamente, pero no he visto yo algún momento en donde haga un cierre efectivo de ventas o un cierre efectivo de alguna negociación. Pero también importante, pongamos atención al área de desarrollar. El área de desarrollar puede ser una alarma, un semáforo donde yo tenga que pensar en, sí, yo no puedo desarrollar estas competencias, me cuesta hacerlo, no soy constante, no tengo el hábito. ¿Y qué crees que pasa? Porque constantemente me pasa a mí. Evelyn, es que a mí me cuesta hablar en público. O Evelyn, es que a mí me cuesta tomar la iniciativa. Aparte de que es un comportamiento observable, sí, señores. Mientras lo dices, también te están observando. Entonces, ¿cómo desarrollar asertivamente mi comunicación? Quiero cerrar para hablar de esa comunicación asertiva sobre un plan de acción. Me encanta que cerremos con planes de acción, porque el plan de acción identifica el camino de en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. En dónde me encuentro es un estado deseado, pero es un estado actual, pero quiero llegar a un estado deseado. Y en este plan de acción hay un corto ejercicio que quiero que cerremos con este ejercicio. Y en ese plan de acción hay elementos importantes para que yo pueda comunicar asertivamente. ¿Cómo lo estoy haciendo? He hablado de cómo lo hago, cómo lo digo, me observo, qué tan asertivo soy.
Quiero que vean estas imágenes, ya para concluir con este plan de acción. Y quiero que se lleven ese plan de acción y que piensen en el número de la tarjeta. Elijan una tarjeta, ¿sí? ¿Te gusta la 2, la 5, la 4? Quiero que ya desde allá, desde este momento, yo sé que tu cerebro inmediatamente vio y se conectó con una tarjeta. Quiero que la veas. Esta herramienta es una herramienta poderosa también que nos acompaña a crear espacios de poder aterrizar y trabajar planes de acción, porque yo lo puedo vivir, yo lo puedo experimentar, pero ¿qué pasa si un plan de acción yo lo digo y lo quiero hacer, pero no lo aterrizo? ¿Ya tienen la imagen? Ya sé que la tienen, ¿sí? Presta atención. Esta imagen que te has llevado de cómo en un plan de acción puedo desarrollar mis competencias, si elegiste la imagen número 1, cuando hablamos de competencia de comunicación asertiva, si tú elegiste la tarjeta número 1, es hablar de comienzo y acción. Hace un momento lo dije. Estoy en un estado actual, Evelyn, en mi comunicación asertiva con una persona, con un equipo de trabajo, con una situación, pero yo quiero llevarte entonces a la acción. Es decir, si elegiste la número 1, esa llamada que no has hecho, es momento de hacerla. Esa conversación incómoda que no has tenido, es momento de tomarla. ¿Sí? Ese hablar con el cliente que probablemente tienes una probabilidad grande de hacerlo, ¿qué esperas para hacerlo? Toma acción. Si elegiste la número 2, hablamos de elecciones. ¿Qué puedes y qué debes de empezar a elegir con esta situación que tienes, con este espacio que tienes para poder comunicar y conseguir lo que quieres conseguir? Número 3, si yo elegí la tarjeta número 3, es importante hacer una pausa y crear conciencia. Es importante que yo analice mis comportamientos, mis conductas, mis acciones, mis emociones y que a través de una pausa, yo no sé, porque no conozco tu historia, pero sé exactamente qué pausa es la que tú necesitas. Eso no lo sé yo exactamente, quiero decir. Tú sabes exactamente la pausa que necesitas tomar. ¿Qué es lo que te funciona? Número 4, decidir. ¿Qué decisiones voy a tomar a partir de hoy para comunicar asertivamente? La palabra de tomar decisiones es una palabra muy fuerte también en competencias, pero cómo lo decido es el paso a paso de comunicarlo. La número 5, si elegiste el 5, es el equilibrio. ¿Cómo voy a equilibrar mis competencias y cómo voy a equilibrar mi comunicación? ¿En dónde debo de emitir silencios? ¿En dónde debo de saber escuchar activamente? ¿Qué parte de mi comunicación es importante que pueda empezar a equilibrar? Analízalo. Y la número 6, el famoso mindset de crecimiento. En función a cómo comunico hoy, qué paso grande, no paso pequeño, tienes que dar. Sí, tienes acciones pequeñas, metas pequeñas por llegar a crear, pero necesito que te expandas para que puedas trabajar y mejorar aún y desarrollar de mejor manera tus competencias. Les quiero agradecer por este espacio, por este momento y por este encuentro y es importante que pensemos y desarrollemos de cómo están estas competencias, cómo están las competencias en acción, cómo está mi desarrollo en función a, sí, pensar en que esa comunicación asertiva es top, pero ¿cómo lo voy a lograr? Únicamente practicando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn, me encantó porque además al final ya nos dejaste pensando a todos y este pequeño plan de acción de cómo podemos implementar todo lo que hoy escuchamos a partir de este momento. Tenemos aquí 2 preguntitas, yo te las voy leyendo y ya te damos chance para contestar. Mónica Paredes nos pregunta, ¿cómo puedo identificar qué competencias debo mejorar y en cuáles me destaco? ¿Cómo las identificamos? Gracias, Anitza. Gracias, Mónica, por tu pregunta. Interesante pregunta. Hay pasos muy pequeños, hay pasos muy básicos que diríamos que tenemos que tomar para desarrollar competencias, pero en función a
el entorno en el que tú te encuentras o en el entorno en el que nos encontramos, en función a ello debo de pensar qué competencias son importantes para mí. Y déjame darte un ejemplo. Si yo quiero desarrollar una competencia, por ejemplo, que no va a generar valor o no va a generar impacto en mí en este momento, yo justamente te diría, ¿para qué la quiero desarrollar? Entonces, paso número 1, identifícalo. Sé que ya tienes de pronto en mente de, soy buena para A, B, C, por eso empiezo muy básico. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Si tú eres buena en esto, ¿qué puedes hacer para potenciar? ¿De qué te puedes apoyar? ¿De un podcast, de un libro, de unas conferencias, de seminarios, de estudiar, de prepararte, de encontrar mentores, de acercarte a líderes para que puedas identificar esas competencias? Porque lo importante es hacia dónde me quiero mover, en dónde estoy hoy y en dónde quiero estar. Hay mucho detrás, cuando hablamos de competencias, hay mucho detrás de un plan de vida puntual también, porque va de decir, esta competencia que quiero desarrollar, ¿me va a ayudar en 1 año, en 5 años? ¿En dónde voy a estar? Eso es importante plantearlo. Va a depender mucho entonces de nuestro entorno y de nuestros planes a futuro, sin duda alguna. Evelyn, surgió una pregunta justamente cuando estabas hablando de la comunicación asertiva, que era una forma simple, clara, oportuna de decir lo que sentimos, lo que queremos o lo que pensamos. Y ahí justamente Bielman nos preguntó, ¿ser capaz de convencer también entraría en esta comunicación asertiva? Me encanta la pregunta, Bielman. Cuando hablamos de convencer, es también que podamos nosotros discernir qué es convencer, hasta qué nivel y hasta qué espacio convencer, porque probablemente lo mencionas a través de la persuasión. Ejemplo, yo les digo a mis hijos, mañana vamos a ir a donde ustedes quieran, ¿verdad? Y que puede pasar así, en cualquier contexto. Y luego después, ¿qué acabo de hacer? Entonces después mis hijos me dicen, ya sabemos a dónde queremos ir, pero entonces yo quiero como manipular cierta situación y decir, no, pero aquí no podemos ir a estos 2 lugares. Entonces yo puedo convencerlos a ellos de acuerdo a mi conveniencia, pero es importante identificar que ambas partes, que ambos vamos a ganar, que pasa en el contexto organizacional. Yo no pretendería y no me dice a mí ser un buen líder si yo quiero convencer a la otra persona de algo que probablemente la otra persona no está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Si yo quiero convencer, más bien persuadir, es para que logremos un objetivo. Y que sobre todo si es en el entorno organizacional, que ese objetivo sea común. Porque puede ser que una línea muy delgada del convencimiento, si yo me paso de esa línea delgada del convencer, puedo llegar a manipular. Y ojo, cuando pienso en decir, o me manipulan, o manipulo siendo un líder, en lugar de, esta persuasión está en pro de un objetivo. Es mucho por trabajar. Sí, y viene también lo que hablábamos de la integridad y la honestidad y estas habilidades requeridas, ¿verdad?, por los grandes líderes. Evelyn, muchísimas gracias. Creo que pudiéramos seguir platicando toda la tarde, pero debemos llegar al final de esta exposición. Muchísimas gracias. Creo que nos dejas a todos pensando, ¿verdad? Como muy bien decías, yo aquí estaba haciendo mis anotaciones, pero que no se quede en un blog de notas, sino aplicarlo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer a partir de esto? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Anitza, y a todos. Fue un placer estar aquí acompañándolos. Y pues sí, créeme, yo después de esto también hay un plan de acción para mí. Después de cada momento y acercamiento, siempre hay un plan de acción por hacer. ¿Qué voy a aplicar y qué voy a mejorar? Me encanta, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos ustedes por haberse conectado, ese tiempito que nos regalan en sus agendas, nosotros lo apreciamos muchísimo y por eso queremos saber qué piensan, qué más desean escuchar. Tenemos una pequeña encuesta en estos momentos habilitada en un botoncito en el lado derecho, ustedes le dan clic y son 2, 3 preguntas, son unos
que les vamos a robar extra para que nos comenten qué piensan acerca de estas interacciones que nosotros tenemos regularmente, qué otros temas a lo mejor nos pueden sugerir y por supuesto que siempre su opinión y su feedback, retroalimentación, siempre es muy bien recibido. Así que desde ya, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de contestar esta encuesta y sobre todo de haberse conectado junto con nosotros. Ya saben que es este espacio de intercambio de conocimientos que hacemos regularmente para que todos aprendamos y ese es el fin de esto justamente, enriquecernos mutuamente. Para terminar, voy a dejar la palabra a Michael Saborío, vicepresidente de Banca de Empresas. Él tiene ya las palabras finales y pasamos a despedirnos de todos ustedes. Así que nuevamente gracias y adelante, Michael. Gracias, Anitza. Sin duda un contenido muy enriquecedor. Agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Queremos continuar siendo el aliado que ustedes necesitan. Con estas actividades reafirmamos nuestro propósito de continuar promoviendo desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Espero que este espacio les haya agregado mucho valor y que podamos, en una próxima ocasión, seguirnos encontrando y desarrollando espacios de transferencia de conocimiento. Que tengan todos una muy feliz noche y nuevamente en nombre de BAM, gracias por su valioso tiempo.